Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde estés en este momento y desde donde vayas a ver este programa. Una vez más, un viernes más, estamos acá en el programa Alternativas y muy felices, por supuesto, de compartir con la audiencia, con la teleaudiencia, con la Facebook audiencia y con todas las redes en donde este programa Alternativas se presenta. Solo vamos a recordar que Alternativas es un colectivo de personas que quieren formar a las personas de la comunidad humana, en este caso, en temas de diferentes áreas, entre ellas la ciencia y la tecnología, entre ellas la educación, las artes y la realidad nacional e internacional. El día de hoy estamos en el eje de las ciencias. Por eso tenemos el placer de contar con dos y dentro de un ratito otra experta en un área de la ciencia, pero claro está, vamos a discutir si es ciencia, si es mito, si es milagro. ¿Por qué? Porque a veces el tema de las terapias alternativas se ven como, tal vez no sea tan científico. Solo le recuerdo entonces el tema, estamos en alternativas. Pensar libremente para construir un mundo integralmente mejor. Este es el lema del programa Alternativas. Hoy con mito, milagro o ciencia, la verdad sobre las terapias alternativas. Y bueno, tengo el placer de tener a dos hermosas mujeres. Bueno, creo que veo que Anantli tiene abierto su micrófono, así que le vamos a pedir que se presente de primera. ¿Cómo estás, Anantli? Y cuéntanos desde dónde estás, por favor. Cuéntanos un poquito Sí, dónde estás en este momento. sí, pues estoy en México, Cuautla, Morelos, México, con un calorón impresionante que siempre hay aquí. Y pues, ¿Sí? aquí mis gatos se están derritiendo a un lado. Y pues, Ok. pues estoy contenta de participar en cualquier evento que me invitan para hablar de plantas medicinales y de Excelente. naturismo en general. Entonces, Excelente. pues aquí estamos. Anantli, por favor, cuéntanos un poquito de dónde viene ese nombre tan lindo y tan diferente. Ah, sí. Es un nombre náhuatl, de hecho es diferente incluso en México. En México existen, por lo menos registradas en Facebook, solamente entre 5 y 10 personas con el nombre de Anantli. Es poco común aún en México. Ok. Y ese libro, pues yo creo que lo tienen hijos de personas que eran intelectuales porque viene en uno de los diccionarios de náhuatl, de español náhuatl de que se editaron más o menos después de la época de la conquista en México. Entonces yo creo que lo tienen hijas de historiadores. El nombre tuyo lo tienen hijos de historiadores. Ok, Sí, ok. sí, que se fueron a investigar. Y pues es un nombre que tiene una fonética muy interesante. En realidad es Atlnantli, el nombre original, pero se simplificó a Nantli y significa madre del río, es como el manantial. Wow. Entonces, eso es un nombre interesante para una niña o una mujer y Ah, pues sí es sumamente femenino, aunque con una lógica pues prehispánica, obviamente. hermoso, hermoso. Y con un poder en su significado. Me imagino que estás en esa área y posiblemente ahorita nos cuentas un poco. Bueno, Sí. el otro nombre que parece muy hermoso, que es también interesante, es Alma. Cuéntanos, Alma, ¿dónde estás en este momento? Y bueno, también si tienes algo sobre tu nombre, ¿de dónde sale? Bueno, pues yo los saludo, agradezco primero que nada a Jenny por invitarme y a Nancy por también aceptar la invitación, encontrarnos aquí para compartir. Yo también me encuentro en Cuautla, Morelos, por lo mismo que hace calor, me salí aquí al jardín, aunque ahorita que empiece a oscurecer me va a tener que meter porque si no, este, y mi nombre pues realmente no, pues es Alma, es el que se podría decir que es algo em, pues que todo el mundo lo tiene, ¿no? El alma o algo Sí, muy ok, sencillo y ok. profundo. Ujú. Yo soy contadora de profesión, soy instructora, bueno, instructora de yoga, también trabajo con temas de alternativas como barras de Access, Consciousness
y soy ovo-lacto vegetariana. Excelente. Muchísimas gracias a las dos. Seguimos en la espera de Andrea, que posiblemente dentro de un ratito nos se pueda sumar. Ella se conectaría desde Colombia. Y entonces hoy estamos internacionales, viendo un tema que, bueno, el eje es la ciencia, pero con mujeres que trabajan temas en otros países, en este caso Colombia y México. Sería las tres hermosas personas que van a estar de dos países diferentes. Eh, Solo para recordarles a la audiencia y a la teleaudiencia en este caso, somos alternativas. Es un espacio de radio y es un espacio de televisión y es un espacio de Spotify, que este programa lo que hace es compartirse en diferentes espacios donde las personas comunes y corrientes escuchen temas variados. O sea, lo que se quiere es llegar con esto que quizá se dice en lugares muy cerrados y no le llega a todo el mundo, o estamos llenos de información, pero de muy quizá poca calidad o poca profundidad en los temas. Entonces, Alternativas y sus creadores ya llevan 7 años en este proceso, dan este espacio, esta oportunidad a personas que con su vivencia y con su vida están impactando la vida de la humanidad. Entonces, por supuesto, hoy ustedes dirían, por qué Jenny, que estaba trabajando con esta área de la salud, ahorita está preguntando cosas de ciencia? Bueno, es porque apoyo a este colectivo que se llama Alternativas. No soy, digamos, como la parte como del equipo fundador ni nada, sino que en algunos momentos apoyo a hacer esa entrevista a personas que nos vienen a hablar de un tema que es científico, pero quizá tiene una mezcla, ¿verdad? Por su quiz- quizá poco conocimiento que nos genera a los otros, creemos que no es científico, que tal vez la yoga, que la respiración, que la meditación, que la herbolaria es algo espiritual, algo religioso, algo, ¿verdad? A veces la gente lo ve como otras cosas. Y entonces yo, con todo el agradecimiento, les digo que gracias de veras por estar acá para aclararle, para profundizar en estos temas, que son demasiado importantes, pero que por nuestra formación quizá no tenemos el contacto. Entonces, Anantli, usted nos contaba antes, detrás de cámaras, que trabajas en el área, en diferentes áreas. Entre esas trabajas con la agronomía. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue cómo es que empieza todo esto tuyo del trabajo que realizas tanto en herbolaria como en toda la alimentación consciente y lo que nos vas a conversar en el día de hoy? ¿Cómo empezó Bueno, todo? pues Ujú. el inicio fue casi necesario porque mi mamá, en este caso, era médico cirujano convencional, y antes de que yo naciera se hizo vegetariana y naturista porque se contagió de Toxoplasma gondii en el laboratorio, era parte laboratorista, estaba haciendo la maestría en patología clínica y no encontró una respuesta que le satisfaciera en la medicina convencional y encontró muchísimas contradicciones que a su cabeza no le hicieron sentido. Entonces, en ese proceso y con la condena de ya no poder tener hijos porque porque el Toxoplasma gondii teóricamente traspasa barrera placentaria y es agresivo con los bebés, entonces encontró el vegetarianismo, se hizo primero vegetariana, después se puso a estudiar con un herbolario muy conocido de México que después, cuando estudié agronomía, también fue mi maestro de herbolaria. Y pues el video del diagnóstico cambió su pH y se curó comiendo hierbas. Entonces, pues a partir de ahí, pues ya su vida no volvió a ser la misma. Cuando nacimos nosotros decidió hacernos vegetarianos. Eh, Nos impulsó la actividad física. eh, a los dos nos gusta mucho el deporte porque siempre la vimos haciendo ejercicio. Mi hermano hace canotaje. Actualmente yo soy segundo dan de Aikido y practico yoga y me gusta muchísimo la actividad física también, me equilibra mucho. Y pues al crecer fue inevitable.
estudiar plantas medicinales. Mi mamá se definía como naturista, yo más bien soy herbolaria. A mí lo que me gusta es enhiervar a la gente. Realmente me agrada eso, dar, como ayudarnos o acompañarnos nuestros procesos de salud con plantas medicinales. Y en ese tiempo, actualmente en México ya hay incluso la licenciatura y la maestría en plantas medicinales, pero incluso con becas CONACYT, porque pues al ser el cuarto lugar mundial en producción en registro de plantas medicinales, era ridículo que no tuviéramos eso como licenciatura. Pero cuando yo iba a estudiar no existían esas carreras, entonces yo hice mi propio camino. Y para mí el camino fue estudiar agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí se estudiaba paralelamente plantas medicinales. Hice los 4 cursos que se daban ahí, que era fitoterapia clínica, medicina sagrada, herbolaria mexicana y la otra era botiquín herbolario, y entonces pues aprendí las habilidades técnicas que necesitaba para Sí. hacer plantas medicinales, y después decidí hacer un doctorado de 5 años en la Universidad Veracruzana de Ecología y Biotecnología, porque además siempre había tenido la curiosidad de estudiar genética de poblaciones. Fue por pura intuición, o sea, desde la universidad me gustó las cuestiones de la genética, siempre me llamaron la atención como esta combinación entre matemáticas y biología. Y el laboratorio siempre me encantó, trabajé con una especie de encino que se llama Quercus germana, que como con una serie de marcadores genéticos, y me adentré en toda un área que actualmente ya tiene muchísima difusión, hasta en revistas de National Geographic, que se llama epigenética. Actualmente en México y en prácticamente todo el mundo ya hay disponibles a un precio más o menos accesible análisis epigenéticos y genéticos que todos podemos hacer, y que pues obviamente se conectan mucho con el uso de alimentos como medicina y de plantas medicinales, pero ahora ya con una base científica. A mí me gusta usar esa base porque, pues, si se puede y si le entiendo y si lo puedo explicar, ¿por qué no? Pero también me gusta mucho acercar a la gente a sus tradiciones. Finalmente soy indígena náhuatl, por eso tengo el nombre de Anantli. Mi papá es un indígena, entonces yo soy mestiza, soy indígena de segunda generación junto con mis primas. Nos gusta llamarnos los indígenas modernos porque ellas tienen un emprendimiento también que se llama Tecali, que hace cocina ancestral, y hacen unos reels, se han vuelto virales con sus recetas de incorporando alimentos indígenas. Y pues yo también ando muy metida en la cuestión de las redes, pero pues justo hablo de esta medicina tradicional o medicina ancestral, que también es una alternativa para quien no está tan interesado en que todas las plantas medicinales que utilice tengan 3000 estudios científicos. Y pues bueno, tengo esas dos alternativas, la medicina ancestral como tal, que desde la etnobotánica se explica muy bien cómo se puede utilizar de forma segura, y la medicina científica, donde podemos llevarlo hasta sus últimas consecuencias, toda esta parte de la conceptualización científica. Entonces mencionaste que por una situación del destino, tu mamá sintió la necesidad de buscar una solución. En el caso tuyo, eres producto de ese estudio de tu madre, ¿verdad? Y después toda la formación que has hecho. Entonces, ¿podrías decirnos en 1 minuto, en 2 minutos, cómo es esta justificación científica de que la herbolaria o que las plantas o las plantas medicinales, porque también dijiste naturismo y herbolaria, no sé si No son lo son, mismo. ok, sería muy bueno como esa justificación también desde la ciencia. Sí, la herbolaria tiene dos áreas de estudio, una, la fitoquímica, que es o la metabolómica, que es mucho más concentrado, que es el estudio que se puede hacer actualmente con todos los aparatos modernos de laboratorio, o incluso esto de la epigenética que estaba hablando, Ok. donde se relaciona estas sustancias de plantas medicinales y su efecto sobre el cuerpo. Y lo interesante es que ya hay forma de demostrarlo. O sea, quien diga, no, es que la herbolaria no tiene estudios científicos, bueno, pues es que tendríamos que establecer dónde es suficiente o cuánto necesita el criterio de cada quien. Ujú. Sí, pero definitivamente existen incluso fitomedicamentos que en México ya están aprobados por COFEPRIS. Entonces sí existe toda esta fundamentación, tal vez no para todas las enfermedades, pero sí para las más importantes.
Ok. Entonces, sí Y hay una base científica que está respaldando esta experiencia que podría haber sido muy ancestral, pero ahora está también avalada por las instituciones que tienen el poder de dar esas acreditaciones. sí, sí, Ujú. sí existe. Ya. Excelente. Y eso es muy importante porque como el tema de hoy va en esa línea, ¿verdad? Si es un milagro lo que pasó con lo que me tomé, si es un mito, ¿no? Nada más que, parece que eso, o si la ciencia lo respalda. En el caso tuyo, el área y ahorita nos vas a decir de todo lo que sabes, porque gracias a Dios parece que tienes un gran bagaje, ¿cuál sería, qué es lo que más quieres hoy transmitirle a la audiencia? En el caso de Alma, Alma, cuéntanos lo tuyo, o sea, ¿cuál es la terapia que usas y cuál es la justificación desde la ciencia? Ok, bueno, yo de lo que vengo a platicar es respecto a lo del yoga. Cómo incursioné en el yoga fue porque mi mamá le dio Alzheimer y entonces realmente éramos 11 hijos, pero mis hermanos decidieron o eligieron que como yo era la única soltera, yo iba a atender a mi mamá. Ok. Entonces, pues fue algo fuerte. Mi papá ya también adulto y atender a los dos y pues fue demasiado estrés para mí. Mi mamá se volvió como, después de ser mi mamá, se volvió una bebé a la que había que cambiarle el pañal, darle de comer. Y entonces me empezó a dar el vitiligo, demasiada estrés, y Mm, de repente por ahí escuché sobre el tema del yoga. Y pues en realidad, pues no nada más desde, como comentas, es una cuestión de, eh, vengo a hablar de eso, ¿no? El yoga nació hace ah, miles de años como ah, una disciplina integral que ujú, busca desarrollar el equilibrio entre el cuerpo, las emociones y la mente, y ujú, para algunas personas forma parte de algún camino espiritual, pero no es necesario adoptar una religión o una creencia específica para practicarlo. ujú, En las últimas décadas, la ciencia ha estudiado ampliamente y hoy sabemos que el yoga puede producir cambios medibles en el organismo, especialmente cuando se practica constantemente. Es decir, que el yoga tiene origen ancestral, pero muchos de sus beneficios ya cuentan con respaldo científico. ujú. Ok. Y en el caso tuyo, al igual que pareciera la mamá, el caso de la madre de Anantli, fue una situación que te generaba un dolor, digamos, o una carga, en ese caso emocional, que se expresaba en lo físico con el vitiligo, ¿verdad? Y dijiste, voy a buscar algo que me pueda servir. Y empezaste a practicarlo hace cuántos años. Son 35, 30, como 25 años tengo practicando el Oh, yoga. muy Y de bien. hecho iba un poco así como que me salí de la casa pensando, ¿qué voy a hacer? Se me hacía demasiado pesado el atender esta situación y como si alguien me dijo y decía, yoga. Y Ujú, todavía yo con mis ujú, prejuicios dije, no, pero eso es para viejitos, ¿yo qué voy a hacer ahí? Y cuando entré, a asomarme, el instructor me llamó y me dijo que practicara y le dije, no, 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 yo no vengo preparada. Me dijo, pues si trae su cuerpo es lo único que necesita, ¿no? Y ujú, yo vi a las personas de 70, 80 años haciendo así como súper flexibles y yo intentaba como que tocarme los tobillos y no, pues ahora sí que me percaté de la rigidez, del estrés que traía. Y ujú, pues al final dije, todo es relativo, porque yo tenía como 30 años y ellos tenían 60, 70 y súper flexibles y fue cuando pues me opté por esa área de entrar a practicar yoga y me ayudó bastante, porque cada que iba a mi práctica de yoga regresaba a poder con muchísimo amor a seguir atendiendo a mi papá, a mi mamá, y ujú. Gracias. porque si no, sentía Sí. que nada más no. Entonces, las circunstancias las llevaron a a acercarse en este caso a la práctica que hoy es un estilo de vida para ustedes dos. Bueno, en el caso de la mamá de Anantli, asumo que lo sigue practicando y sigue consumiendo, no sé si lo hace a través de alimentación o a través de infusiones o de qué forma, en el caso de lo que es la herbolaria, de qué forma se acerca uno a ese producto. Bueno, no, pues mi Alimentación, mamá ¿cuáles son ya esos? trascendió, Ok. se
como que terminó su función como madre y decidió que ya, suficiente, Ok, y se fue a otro ok, lado. ok. Pero ella era naturista y qué bueno que regresamos a esta pregunta. El naturismo y la herbolaria se conectan, pero no son lo mismo. Y dentro de la herbolaria hay muchas derivaciones. Entonces, así como hay toda esta parte científica de la que estaba hablando, que es de la que más quiero hablar, hay Sí, otra parte que es la etnobotánica. La etnobotánica es el estudio de las plantas medicinales como la usaban o la usan los pueblos originarios de México, por ejemplo, pero pueden ser de todo el mundo. Entonces, esa también es una ciencia y eso sí, por eso lo quería decir, porque hay que desmitificar que solamente el uso occidental convencional de la ciencia es ciencia. Se puede claro. hacer otra ciencia estudiando cómo lo haces tú y de eso se hacen observaciones, se hacen estadísticas, se compara y se contrasta contra algunos usos modernos y casi siempre lo que terminamos concluyendo es que cada pueblo, cada cultura y cada región del mundo tiene usos y costumbres distintos, cosmovisiones distintos y por lo tanto manejos energéticos y conexiones con los otros seres vivos distintas. Y eso es importante nombrarlo. Porque entonces una misma planta medicinal en diferentes regiones del mundo va a producir diferentes metabolitos y cuando interacciona con diferentes seres y diferentes niveles de conciencia, va a expandir o expresar ese contenido de sustancias esenciales de forma distinta. Y eso, hay estudios científicos de esto, no solo en el área de la herbolaria, sino que en realidad, en este caso, la sustancia también depende e interactúa y sirve al observador. Y eso nos va a volar la cabeza, pero Claro. eso hay toda un área que lo usa, que lo estudia, que es la etnobotánica. No, no se mortifiquen demasiado, no voy a hablar hoy de eso, porque pues somos parvulitos uno, ¿no? Y la otra cosa con la que tiene mucho que ver también y que se estudia muchísimo es el naturismo. El naturismo, hay un movimiento enorme que hizo en toda América Latina un doctor que se llamaba Lesaeta Charán, es un chileno. Y él hizo un libro que es casi la Biblia del naturismo que se llama La salud al alcance de todos. Cualquier estudiante de herbolaria y de naturismo debe tener ese libro y dormir con él y bañarse con él en serio. O sea, porque sí es es un recurso invaluable incluso para la ama de casa que tiene el niño lleno de fiebre y no sabe qué hacer. Ahí está la respuesta. Ujú, Entonces, el naturismo es la interacción que tiene el ser humano con los elementos de la naturaleza, incluyendo las plantas medicinales, pero privilegiando en primer lugar agua, tierra, aire y sol. Entonces, eso es gratis, ni siquiera tienes que ir a la farmacia, sino tienes que sincronizar tu cuerpo a través de ciertas prácticas saludables, como las cataplasmas de arcilla, los lavados fríos o la hidroterapia, los lavados calientes, el baño de vapor, todas esas cosas tienen un orden y un porqué y como tanto ayudan a que el cuerpo funcione correctamente. Y pues obviamente sí está conectado con el uso de las plantas medicinales, pero no es como tal herbolaria, es mucho más ancestral. Curiosamente, ahorita todo este movimiento moderno relacionado con la epigenética o incluso en esto que ahorita se habla mucho del eje microbiota-cerebro y estas nuevas tendencias de ver la relación que hay entre el microbioma y diferentes partes del cuerpo, se vuelven a conectar con el naturismo porque empiezan a decir, carajo, como decimos acá en México, perdón, entonces no estaban tan errados eso de que caminar descalzo sí ayuda a que el microbioma esté en equilibrio en la panza. Pero ahora con otra evidencia, por supuesto. Entonces, sí están conectadas, pero no son lo mismo. ok, tengo acá a Andrea, entonces voy a contestarle porque algo podría ser que esté pasando con respecto al programa y le voy a dar el, el espacio a Alma, porque ella nos habla de que la ciencia respalda la yoga. Ahorita estabas hablando de que la ciencia ya respalda esta área de la herbolaria, pero creo que es muy importante que ahorita nos vuelvas a decir, perdón, naturismo y herbolaria, y si en los dos hay bastante justificación. Eso es importante para que lo podamos mencionar. En el caso de Alma, antes mencionabas que no quiere decir que la gente deba estar en una religión para practicar el yoga, o para
¿por qué hablaste de religión? ¿En algún momento la gente lo relacionó con una religión? ¿Por qué mencionas lo de la religión? Y si es entonces una práctica espiritual, pues algo como una disciplina. Bueno, lo que pasa es que es una disciplina milenaria, pero para algunas personas lo pueden tomar desde la parte espiritual, solamente que pues se separa, no para todos, o sea, hay personas que lo requieren simplemente como una disciplina para, en el caso de pues los beneficios que les pueden proveer, ¿no? Em, Existen cientos de investigaciones que muestran beneficios reales. Entre los que cuentan con mayor evidencia están, por ejemplo, para la disminución del estrés y de los niveles de ansiedad, mejor calidad del sueño, reducción de la presión arterial en algunas personas con hipertensión. También está comprobado para disminución del dolor crónico y otros dolores musculoesqueléticos, para la mayor capacidad respiratoria y conciencia corporal, mayor equilibrio, flexibilidad y fuerza muscular, y mejora la regulación emocional y la concentración. Esto es de los beneficios, ¿no? De muchos de estos beneficios se explican por qué el yoga activa el sistema nervioso parasimpático, conocido también como el sistema de descanso y recuperación, lo que favorece una respuesta más saludable frente al estrés cotidiano. Ese es en el tema de, pues, que no lo puedan enfocar como de la parte espiritual, pero pues como es más científico, no me metería tanto en esa parte de lo espiritual, ¿no? Pero sí en algún momento se relacionó como una práctica espiritual. O sea, lo digo porque en algún momento de la vida he escuchado incluso católicos, o sea, lo digo porque es a los que he escuchado hablar, de que es o sea, es que eso no está bien visto, porque hacer yoga es como ir a una iglesia. Entonces, incluso no o sea, no lo ven como que Dios lo vea bien, Con digamos. buenos ojos. Algo así, Sí. cuéntame un poquito, usted has Ajá, escuchado a sobre eso. veces han mencionado que los padres en especial tienen como el rechazo porque Ujú, no sé, ujú. que dicen que según se dice que el mito que se pone la mente en blanco y que cuando se pone la mente en blanco como que entra ahí el demonio o algo así, pero Oh, nunca no es tan sencillo lograr eso realmente, son años de práctica y pues para llegar a tener ese nivel, entonces es el rechazo como que no les permiten en algunas religiones que practiquen, pero no tiene nada que ver con religión, es disciplina. excelente. Nantli está pidiendo la palabra. es- Claro, una vez más, bienvenidos, bienvenidas, ustedes los que están tal vez ingresando en ese momento al programa Alternativas. Estamos hoy con un tema muy interesante, con mujeres superpoderosas y con mucho conocimiento. También le damos la bienvenida a Andrea Durán, Andrea Azul, su nombre de alma, ¿verdad? Diría yo. Andrea no se ha presentado y le vamos a dar el espacecito para que se presente, pero también les quiero recordar, en su grupo de WhatsApp, en caso de ustedes compañeras, tienen el link del programa. Pueden compartirlo en sus grupos, sus familiares, lo que sea. La gente entra a ese link y ya entrarían directamente al programa que estamos viendo en el Facebook. Por si alguna persona quiere de una vez entrar allá. Les cuento que en este momento tenemos a 7 personas en vivo. Significa que alguna persona a las que ustedes le han compartido ya están allá. Por acá tengo el saludo y aprovecho antes de darle el pase a Andrea. Dice Jacqueline Levy, no sé si ustedes la ubican. Saludos desde México. Quiero escuchar acerca de las barras de Access. Bueno, entre otro tema. Pero bueno, Andreita, bienvenida, muchas gracias y cuéntanos de dónde estás. Hola, hola, buenas noches. Bueno, los saludos desde Colombia. Eso me costó un poquito de trabajo por el horario y la Gracias. diferencia que tenemos, pero bueno, aquí estamos Gracias. y bueno, como bien lo has dicho, mi nombre
en esta tierra, Ajá. bautizada como Andrea Durán, pero hace mucho rato que vengo muy inspirada espiritualmente en mi nombre de alma espiritual, como lo queramos llamar, o de crecimiento y de evolución, Andrea Azul. Sí. Bueno, y con esto abriendo un espacio muy importante con Coradi Human, que Coradi Human es pues ese espacio que he abierto para poder servir a este mundo. Entonces, digamos que esa es como la parte espiritual, pero también quiero contarles que soy ingeniera ambiental con mucho amor por todo lo que sucede en el mundo, en todos los ecosistemas y pues defensora en ese aspecto. Así es de que desde ahí también conecto muchísimo con todo mi campo, digamos, espiritual, pues naturalmente uno de esos dos los integro y básicamente que de ahí sirvo. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Andrea, por estar acá y por acompañarnos. Y en vista de que Anantli tenía la mano levantada, le vamos a dar el pase para que pueda hacer el comentario que quería. Y la última persona que estaba haciendo uso de la palabra era Alma y nos estaba comentando sobre el yoga, si era una disciplina, si era una práctica o si tenía que ver con temas religiosos o un tema más Sí, espiritual. quería comentar algo muy importante. Depende mucho de la fracción católica, el apoyo o no a las prácticas espirituales de otras religiones incluso. Por Ujú. ejemplo, yo acabo de hacer un retiro detox que se llamaba Detox Cala, acá en mi casa en Cuautla, y me tuve el gusto de que me acompañaran tres monjas y un sacerdote de una fracción de la Iglesia Católica que se han vuelto mis seguidoras, y de por la herbolaria y el naturismo. Claro. Y les gusta mucho el enfoque un poco más científico que suelo dar, aunque muy comúnmente menciono también la parte ancestral. Y ellas son unas monjas súper abiertas, porque ellas están más al servicio de la comunidad, no son tanto como monjas de clausura o en esta vida contemplativa, sino hacen trabajo social. Por ejemplo, muchas de ellas están en Angola, han estado en la selva de Chiapas, están trabajando con los rarámuris en el norte del país. Entonces, al estar trabajando en comunidades indígenas, sería irreal que pretendieran que se elimine totalmente toda cosmovisión previa que hayan tenido los pueblos originarios de los lugares donde trabajan, Claro, en sino este más momento, bien bueno, buscan entenderlo e integrarse claro, y tomar claro. lo valioso y lo que sí nos hermana de cada uno de estos sistemas de creencias. Ujú, Los ujú, que son más condenadores a veces son de las fracciones más de vida en ciudades y que a lo mejor les toca pues el aspecto negativo de muchas cosas, pero que además pues suelen coercionar demasiado a sus comunidades. Entonces, creo que este punto de vista demasiado cerrado pues no es tan abrazador y también hay que recordar que el yoga moderno que se practica en Occidente en este momento, aunque tuvo un origen que estaba mezclado con religiones relacionadas con el hinduismo y budismo, la mayoría de la gente no se va a ir a vivir a un monasterio o a un ashram. O sea, la enorme mayoría. O sea, uno que otro loco como Alma dijo, ay, sí, yo me voy a ir 2 años allá porque no tengo nada que hacer. Y tiene la posibilidad de hacerlo. Incluso yo no podría en este momento porque le doy en la torre a mi carrera, ¿no? Entonces, la mayoría solamente son practicantes de yoga. Muchos ni vegetarianos son, o sea, solo van y se estiran y es un ejercicio mucho más noble a veces que ir a correr a los 60 años, ¿no? Entonces, sí creo que hay que matizar esto y entender por qué a veces la religión está en contra, pero siento ujú. que está sacado de proporción, o sea, no es que se van a hacer adoradoras de Kali y se van a ir a hacer rituales con sangre a la India el día de mañana. O sea, sí Ok. tuvo un origen, claro. Nancy, y no, y te agradecemos mucho eso porque estás dando la experiencia desde lo que estás viviendo y ahora sí ¿qué se llama? Ese abrazo que la religión está haciendo también con nuestra medicina ancestral. Y otra vez, antes se dice la preguntita, pero es solo como para que ubiquemos a la audiencia. En el caso tuyo manejas mucha formación en temas que tienen que ver con el volaria, el naturismo, eres agrónoma, etcétera. Pero
Hoy le vas a dar énfasis a cuál de las dos, a herbolaria, a Arbolaria, naturista, a a plantas herbolaria. medicinales. Excelente, herbolaria. Entonces, por si hay alguna persona en el programa que quiera preguntar algo sobre herbolaria, ¿es lo mismo que decir plantas medicinales? Es lo mismo, Es lo mismo, ok. herbolaria es el nombre técnico y plantas medicinales es más común. Muy bien, le cuento entonces, en Costa Rica tenemos a dos personas que son como una autoridad, ¿verdad? En investigación sobre herbolaria y ellos crearon dos libros y se llaman así, Las plantas medicinales de Costa Rica, porque la investigación que ellos hicieron con esas plantas. Teníamos allí a un ingeniero agrónomo y teníamos a un botánico. Ambos, ¿verdad? Estudiaron por mucho tiempo las plantas de sus beneficios y allí ya escriben esos libros y se mantienen los libros que están para Costa Rica, digamos, de las plantas que sí se encuentran en Costa Rica, porque no tendría sentido que me digan una planta de México y yo aquí no la encuentro y entonces, ¿qué hago? Ellos por eso lo tradujeron. En este caso, digamos, la aplicación de la herbolaria en Costa Rica. Agradecerles muchísimo una vez más a Alma, a Nantli y a Andrea por estar acá, por regalarle al programa de alternativas a su audiencia, que va a ser escuchada en Costa Rica, en Cuba, en Venezuela, me parece que Colombia, para que sepan que este programa lo van a mandar a diferentes lugares. No soy la responsable del programa, solo soy un aporte al programa Alternativas. Alternativas pertenece a un colectivo de personas costarricenses que quiere llevarle a la audiencia de diferentes países el tema de que hay otra alternativa, que no es solo lo que sabemos, hay algo más. Vamos a darle un espacio a la joven que acaba de llegar desde Colombia y que le agradecemos muchísimo que a pesar de que tenemos diferencias de una hora por ahí, estás aquí apoyándonos. Y las dos compañeras, tanto Alma como Anantli, mencionaron al inicio que el contacto que ellas tuvieron con la yoga y con la herbolaria fue por una vivencia. O sea, algo le generó la necesidad de resolver y entonces la mamá de Anantli se conecta con las plantas porque necesitaba resolver y Alma se conecta con el yoga porque ella necesitaba resolver. Y cuéntanos, Andrea Azul, ¿con quién se conecta y por qué se conecta? Bien, ¿Cómo claro. empezó todo? Todo empezó, claro que en este mundo un poco acelerado de diferentes, ¿qué te digo? En la multitarea que mantenemos, pues llega un momento, yo creo que alrededor de hace unos 7 años, donde realmente lo que buscaba mi ser era tener paz y tranquilidad. Y siempre hablo también de poder tener coherencia y de poder tener más autenticidad, de dejar de agradar y de dejar de encajar. Y fue ahí donde pues me costó mucho trabajo per se, o sea, por sí misma. Y busqué muchas técnicas, empecé a leer mucho, empecé a estudiar, a ir a encuentros y fue donde me encontré que si yo no meditaba y meditar era ir a mi interior, escucharme yo, dejar de estar buscando aprobación afuera, dejar de estar buscando respuestas afuera, era que tenía que venir donde este ser aquí adentro, conocerlo porque no lo conocía, realmente no me conocía, entenderlo, comprenderlo, escucharlo y todo eso me lo dio la herramienta de la meditación. Cuando yo ya empecé a meditar y a conectar con ella, pues para mí todo se simplificó. Mis mañanas, mis noches han sido mucho más poderosas, también mucho más. Yo hablo de la valentía porque es como lo que me da la fuerza de empezar un día de pronto un poco desanimada, pero eso me anima una meditación, me saca de una a vivir el día con mucha más intención y a cerrar también el día, y ya llegar la noche y poder entregarme al descanso y tener de verdad horas de reparación. Entonces, bueno, todo eso lo he evidenciado en mi estilo de vida, en la respuesta que he tenido a mi salud, en la respuesta que he tenido en mis relaciones, en la respuesta que he tenido también a poder enfrentar nuevos proyectos, creando, innovando y creyendo en mí. Y cuéntame.
todo empezó porque había algo que querías resolver. O no, simplemente fue una maravillosa oportunidad. Porque dijiste, estaba mucho en el corre-corre en el afuera, pero eso te generaba un dolor, alguna molestia. Por eso Sí, te acercaste a la meditación. así ¿Sí? es. La Ok, molestia se convierte en ansiedad, ok. vivía estrés, Ujú, angustia, ujú. vivía, digamos, como esas sensaciones como cuando tú no sientes que estás logrando ser tú mismo, ¿cierto? Entonces hay frustración, hay vergüenza, muchas sensaciones y emociones que se iban convirtiendo día a día cuando yo no las miraba de frente y no las procesaba y no tenía un remedio para ellas, pues se me va convirtiendo en un estilo de vida y eso era lo que yo ya pues, realmente no quería. Eso es. Entonces te conectaste con la herramienta, con la disciplina o con el milagro de la meditación. ¿Qué es para ti? Bueno, cuando hablamos de meditación, realmente podemos hablar de, inicialmente, una práctica espiritual, podríamos hablar de una terapia, ¿cierto? Ujú. Y es una herramienta. Entonces, pues, más allá, digamos que esto se define pues como una técnica de entrenamiento mental y también de autorregulación del sistema nervioso, porque ya ha sido comprobado que pasa en el campo neural cuando tú logras entrar en ese espacio y logras, digamos, como poner tu mente en presente. No es en blanco, es como en presente, es como dejar la sensación del pasado y dejar esa sensación del futuro. Entonces, cuando yo me coloco aquí ahora en la meditación, que es lo que me ofrece, ahí, pues ya cambio mi estado nervioso, inclusive, como lo tengo. Entonces, sí, al final pareciera que las tres tuvieron una justificación de acercarse a lo que practican, ¿verdad? Vamos a esa terapia que tiene una justificación científica, aunque se conoce como terapia alternativa o como otra alternativa, por una situación que querían o requerían resolver. O sea, siempre Ujú. hay una necesidad desde quizá el dolor, el que es el que nos conecta con el ir a buscar, o sea, el dolor emocional, físico, espiritual, o lo que fuese. Voy a aprovechar y ustedes me han visto como que estoy viendo para acá, pero es porque estoy leyendo unos mensajes que ya están en el en vivo. Tenemos, bueno, a Jacqueline Levy que nos dijo, sí, yo estuve en el detox, fue increíble, debe ser en lo que nos contaba Anantri que desarrolló. Fue increíble la experiencia y conocer tan abiertas y lindas personas. Mencioné lo de las barras de Access porque es una terapia que da alma. Ah, qué Bueno, chévere. Alma, parece que ahorita tienes que explicar un poquito. Dice Janet del Cid, qué lindo apellido, ¿no? Del Cid, debe ser, ¿no? Doctora, ¿y qué le decía estos religiosos en ese retiro acerca de todo lo que usted hizo? Esa es una pregunta directa para Nantri. ¿Qué le dijeron los religiosos de todo lo que usted hacía? ¿Ok? Después menciona también Janet del Cid, dice, yo pertenezco a un grupo religiosos católicos y se toca el tema del yoga que no es aceptado por la iglesia. Muy interesante y gracias por decirlo. Y tenemos a mi amigo Alan Serna. Él es un doctor naturópata y es médico alópata, las dos cosas, digamos, pero él trabaja medicina china y medicina de homeopatía. Y dice saludos desde Santo Domingo. Oh, anda de paseo. O bueno, o de trabajo, porque él también apoya en grupos deportivos. Entonces, gracias al doctor Serna por estar también acá. Y si hay algo que nos quiera contar, porque tu área también es la ciencia, la justificación científica de las terapias alternativas. Entonces, vamos a darle el pase a Nantri para que le cuente a Janet del CID y después le damos el pase a Alma y seguimos con las preguntitas de los grupos, ¿ok? Listo, Anantli. Bueno, pues yo lo que vi es una comunidad religiosa muy abierta al diálogo. Eso es y que ellos, sobre todo, lo que más les interesa es toda la parte de la suplementación y el uso de las plantas medicinales y la justificación científica de por qué comer de forma más natural, con ensaladas, con jugos, con caldos, les puede beneficiar, sobre todo en esta edad avanzada, donde muchas personas ya presentan problemas de salud graves y que se han asociado que es normal estar todo amolado a determinada edad, ¿no?
Entonces ellos, sí, o sea, es Se que ha naturalizado, o sea, ay, que me duela todo está normal porque tengo cierta edad. Ok, ok, ajá, sí, yo tengo sí. artritis, no me puedo ni mover, es normal, ya me Ok. dieron 3 infartos, es normal, todo es Ah, normal. ok, ok. Entonces, obviamente hay una fracción de seres humanos, independientemente de que sean religiosos o no, que dicen, oye, y si igual y si le busco por otro lado, y Claro. entonces le empiezan a buscar y muchos de estos religiosos, además, que han estado conviviendo con grupos indígenas de todo el país, terminan entendiendo que una de las formas más amables y que más les hace sentido a ellos de sanar es rescatar estas cosas que sí sirven de las medicinas naturales. Y Ok. sobre todo si se les puede explicar de forma entendible, occidental, mixta, ¿no? Ujú, Y muy por el otro lado, pues sí, efectivamente hay oficialmente no quiere decir que la iglesia nunca vaya a hacer un retiro de yoga, por Dios, eso no va a ocurrir. Ni tampoco va a apoyar a las logias masónicas. O sea, pero eso no quiere decir que no haya fracciones dentro de los grupos católicos que puedan coexistir. Y Ok, no todos los grupos católicos están abiertos a coexistir, pero hay claro. los que sí. Ok, muy bien. Entonces, y ustedes como seres pensantes tienen que decidir con qué quieren coexistir ustedes. Y les voy a poner un ejemplo que les va a romper la cabeza. Mi mamá no nos bautizó porque dijo, yo quiero que ellos sean libres pensadores y nos enseñó metafísica, nos enseñó a hacer yoga y mil cosas. A los 15 años que yo me le estaba queriendo salir del guacal, se espantó un chorro porque yo quería andar en las discotecas, pues obviamente era muy inquieta, ¿no? Desde los 13 y pues dijo, ¿qué va a hacer ahí? Una niña vegetariana que no toma ni fuma, pues no creo que iba a terminar bien. Y entonces, en su consulta le llegó un padre franciscano, por eso he tenido desde entonces mucho contacto con grupos religiosos de estos alternativos. Ujú, Él era vegetariano, solamente comía pescado de vez en cuando, pero era vegetariano. Y para él era congruente eso. Y entonces se interesó inmediatamente por nosotros, nos fue a ver, mi hermano lo mandó a la goma, dijo que él no quería saber nada de religión, pero yo me metí durísimo en los grupos católicos y yo me bauticé a los 16 años, un año después. Entonces conocí a fondo la fe católica y de alguna forma durante 5 o 6 años pude armonizarlo siguiendo con mi práctica de yoga. ujú, Yo me convertí al catolicismo, lo quise entender y en ese momento me resultó una herramienta útil, sobre todo ujú, para poder convivir con grupos de jóvenes donde no se tomara, no se fumara, ni se ejerciera presión, por ejemplo, para la vida sexual sobre los adolescentes. Todo lo ujú, contrario. Entonces, en ujú, realidad sí se puede convivir. Llegó un momento que ya el mundo católico, sobre todo la fracción que es más conservadora, me sentí comprimida y decidí más bien enfocarme en toda la parte más espiritual, un poco más New Age, pero en realidad por eso puedo hablar con un católico, porque yo estuve yendo 4 días a la semana durante 5 años a la iglesia. Los miércoles a la adoración al Santísimo, los viernes al Rosario, los sábados a tema y los domingos a misa y al asilo de ancianos. bueno, pues intensa, intensa. Así era. Pues mi mamá se dio cuenta que era intensita, dijo, pues la prefiero ¡Ey! metida ahí que Si en le, otro si lado. le quiere entrar, que le entre a los 4 días, dice. Ok, Alma, muchas gracias, Ananti. Y Alma, cuéntale, por favor, a Janet, ¿verdad? ¿Qué es Access Consciousness? No, perdón, a Jacqueline. No tenía el micrófono. Ujú, Sí, hola Jackie, qué linda, sí la conocí, también fui el domingo a lo del evento que tuvo Anantli, no participé en todo el retiro, pero el domingo participé en un temazcal. Y oh, bueno, no recuerdo si les comenté, pero bueno, las barras de Access son una técnica para el bienestar. Access Consciousness consiste en una serie de toques suaves, en la cabeza 32 puntos específicamente. Y ujú, la práctica nos busca favorecer un estado de relajación y facilitar que las personas observen con mayor conciencia sus pensamientos, emociones y patrones habituales. Al momento de yo hacer como ese toque, se podría decir como es un reseteo del cerebro o como cuando uno tiene en su celular saturado de todo lo que mandan, es como empezar a ver qué sí, qué no, pero eso cada persona
decidiendo, ¿no? No es un tratamiento médico, ni sustituye la atención de un profesional de la salud. Ok, Para mí es una herramienta complementaria del bienestar y autoconocimiento. Y ok. cada quien lo experimenta de diferente manera. Hay algunas personas que se relajan, hay algunas personas que llegan a contactar con temas dependiendo porque se hacen unos enunciados aclaradores y a veces los hago en voz alta o a veces los hago en silencio, pero la mayoría en cuanto empiezo a tocarle, hay uno que se llama aquí banda de implantes, así como si en el momento como si apagara la computadora se noquean. De hecho, una chica, una familia que viene, me dice que parece que les hago el skin douche, que en Kung Fu Panda, que creo que hay algo que hacen así, que le llaman el skin douche, En la porque película. quisieron que a un niño de 2 años que estaba bien inquieto, que si le podía dar las barras, lo agarró su mamá y yo por acá atrásito, a los minutitos el bebé ya estaba durmiendo y me dijeron, es que no lo puedo creer, si a él no lo podemos dormir con nada. Entonces, Muy pues bien. sí es de Muy bien. diferente manera. He tenido diferentes, clientes, porque no puedo decir pacientes porque no es medicina. Y Sí. cada uno me reporta distintas sensaciones o lo que según su cerebro o lo que esté listo para limpiar. Entonces, si aquí en Costa Rica alguna persona está interesada y si está en San Ramón y está interesada, yo les puedo correr las barras. A eso se le llama correr las barras, es tocar esos 32 puntos. Entonces, también Alma en México y yo en Costa Rica. Qué bien. Me imagino que Y Andrea Andrea en en Colombia Colombia. también, ella Y a también Nancy corre las barras. Sí, Andrea. excelente. también, Para que claro que sepan, somos sí. terapeutas de barras. Excelente. Me alegra mucho. Las Muy tres bien, somos joven sanidad. Andrea Azul, dijiste antes que te conectaste con la meditación por una situación personal que no es, que es una práctica. Antes nos contaste un poco que es una práctica, pero es una terapia también. Y que decías que dentro de las cosas que son beneficiosas, trabaja con el sistema nervioso, o sea, nos ayuda a que este sistema nervioso central se pueda como calmar. Cuéntanos un poquito de los antecedentes históricos de la meditación. Ok, bueno, pues realmente, históricamente, esta técnica, pues un dato histórico que se tenga real, pues no se tiene pues así como específico del único creador, ¿cierto? Pero Ok. lo que sí se puede decir es que hay registros escritos que datan más o menos de 1500 años antes de Cristo. En la India, pues siempre escuchamos que en la India es donde son pioneros en temas meditativos y esto está pues más que todo en textos Vedas. Luego, más adelante, digamos que también conocido como Siddhartha Gautama el Buda en el siglo V antes de Cristo, pues ya allí se populariza esta técnica, ¿cierto? Vipassana, que esta es pues como el nombre que recibe como en una visión clara y la Anapasanti, que es la atención de la respiración. Entonces allí pues como que nace todo esto eso es un origen antiguo. Y ya, digamos, científicamente y hablando ya más o menos en 1979, ya a través de un biólogo molecular, John Kabat, él es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, realmente allí se crea en la Facultad de Medicina todo y se adaptan estas enseñanzas milenarias en el ámbito clínico y secular, abriendo pues la puerta a la investigación neurocientífica moderna. Entonces, realmente como lo decíamos ahora, o sea, ya de pronto esto inicia pues como muy a nivel del oriente y ya se ha extendido mucho al occidente y escuchamos pues que esta es una técnica, una herramienta muy, muy usada, ya no es pues digamos que solamente como de un sector del mundo, sino que pues ya ha tenido mucha evidencia para ser una práctica que se hace muy recurrente. Ujú. Meditación siempre de la mano de la respiración. Eh, digamos que cuando hablamos de meditación, sí se involucra la respiración y cuando hablamos mucho más de que
se ha tenido evidencia científica frente a cómo es que cambia la red neuronal, el cerebro, cómo es que funciona. Entonces, claro que sí, la respiración juega un papel muy importante. Yo creo que aquí combina un poco, y ahora yo escuché que Alma hablaba del yoga y cómo cuando esas prácticas, pues digamos que tienen algo similar, pero definitivamente para entrar en un estado meditativo, sí es importante involucrar la respiración, porque pues lo que se busca con la meditación es entrar en un presente y que sea voluntario. Para ser voluntario yo tengo que estar como en el modo observador, qué está pasando conmigo y pues el estado, digamos, como físico más fácil de identificar es la respiración. Entonces, cuando yo me centro ahí, me enfoco ahí, pues realmente ya estoy entrando en un estado meditativo, porque es entrar en el presente, como en el aquí, en el ahora, en el dejar el ruido mental, que es lo que busca la meditación. Ok. Y entonces ahora sí, estamos llegando al punto donde ya justificamos por qué llegamos al lugar, a la práctica que cada quien tiene. También sabemos que hay un bagaje científico que lo respalda. Y que, bueno, sí, ya sabemos que lo que no se mete en un laboratorio no existe. Que eso es uno de los pleitos que tenemos. Y bueno, y Ananti, que ya Ananti, que ha estado en las universidades, se ha dado cuenta que genera mucho conflicto el tema de demuéstremelo científicamente. ¿Verdad? Sí, así Porque a es. veces queremos, por eso, y tengo un amigo que quiero mucho que es un filósofo que me dice, bueno, sí, sí, diga, me páseme a Dios por el laboratorio. En el momento que me salga al otro lado, yo creo en él. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Porque científicamente compruébame la existencia de. O sea, entonces por eso, bueno, la ciencia a veces divorciada de lo espiritual o religioso, o qué sé yo, ese tema de Dios. Pero ahorita las tres van a comentar en la misma línea. ¿Cuál puede ser el mito más importante que tenemos en temas de herbolario, en temas de yoga y en temas de meditación? O sea, ¿cuál es el mito? Eso, recuerda que un mito es algo que una comunidad o que una población o que una persona interioriza, porque se lo contaron por ahí, pero no está probado, o sea, pero es un mito, o sea, la gente dice bueno, por decir, los comunistas comen chiquitos. Por eso nos dan miedo, ¿verdad? Entonces, bueno, es un mito, al final nadie come chiquitos, pero digamos que casi que lo interiorizamos y eso genera entonces miedo a la práctica o rechazo a la práctica. Entonces, las tres, cada quien en su área, ¿cuáles son los mitos en herbolaria, en este caso, en meditación y en yoga? Las Bueno, escuchamos, ustedes dicen quién. bueno, pues si gustan, yo inicio. En el yoga, pues existen varios mitos que limitan. El primer mito que sería es que dicen que necesito ser flexible para que pueda hacer yoga. Y en realidad ocurre al revés. Como te comentaba al principio, cuando yo fui a la primer práctica de yoga, que mencionaba que era para viejitos, y a los 30 años y toda anquilosada. Y el yoga desarrolla la flexibilidad poco a poco. El segundo mito sería que el yoga es solo para mujeres. El yoga es para cualquier persona, sin importar edad, género o condición física. Tercer mito, solo consiste en hacer posturas difíciles. Las posturas son solo una parte, pero el yoga también incluye la respiración, la relajación, la concentración y la presencia. De lo que Claro. comentaba Andrea, el aquí y ahora, o sea, estar totalmente presente. Cuando estoy en la práctica, se hace ese hincapié de aquí y ahora, respiro, estoy atenta a qué estoy haciendo, qué estoy percibiendo cuando estoy, por ejemplo, Ardha Matsyendrasana, haciendo una torsión y dónde estoy percibiendo. Estoy como a nivel de los órganos, estoy haciendo como si exprimiera, ¿no? Los órganos internos porque se trabaja con esa parte. Y la respiración y que si siento que me duele, entonces siempre estoy al pendiente de que las personas no estén, les esté doliendo porque ahí no lo disfrutan y el yoga no es para sufrir o que se estén comparando que el otro ya trae la pierna como por donde es cada quien, o Ah, sea, como su cuerpo se lo permita, ¿no? perdón, pero voy a hacer solo una visita rápida. El Sí. dolor
va a estar en personas que tienen poca flexibilidad. O sea, si yo tengo una rodilla toda, digamos, unos ligamentos poco elásticos, me va a doler las posturas. Pero no el mito no es, el mito más bien, o tenemos que desmitificar, de que no debe ser difícil. O sea, podría No, ser difícil al inicio si yo estoy atrofiada un poco en eso. exacto, pero ahí se le pregunta cuando está uno en la clase que si traen algún dolor, alguna molestia, porque también no podemos dar general, si podemos hacerlos con la rodilla y que estén lastimados, entonces hacer hincapié en que lo que se está realizando, cada quien lo hace de acuerdo a lo que el cuerpo les permite. Y Ok, que no tiene que haber dolor, sobre todo en la práctica de las asanas, no tiene que haber dolor, se tiene que disfrutar sentir hasta un punto y estoy consciente que ese día mi cuerpo solamente hasta ahí puede y se trata como con amor el cuerpo y poco a poco voy a ir avanzando. A medida que voy practicando, voy mejorando la flexibilidad, pero en realidad es sin dolor, ¿no? ok, ok. Y el cuarto mito que quiero hablar dice es que el yoga reemplaza a la medicina. No, el yoga complementa la atención médica, pero Ujú, nunca sustituye el diagnóstico ni los tratamientos indicados por profesionales de la salud, ujú. porque eso sí realmente no. Ok. Excelente. Muchísimas gracias, Ale. Ok, Bueno, no sé, puedo tomar la palabra. claro, claro, somos Bueno, códigos. esta pregunta es muy interesante, pero bueno, en este caso yo quisiera como hacer, digamos, como un pequeño paréntesis para saber de dónde viene, o sea, qué beneficios de esa meditación y cómo es que se ha demostrado científicamente. Y es que a través de estudios, por ejemplo, que todos los conocemos, de resonancias magnéticas funcionales y de electroencefalografía, que también los conocemos, la neurociencia ha comprobado esos cambios como estructurales y funcionales en el cerebro. Eso le llamamos o sea, le escuchamos llamar la neuroplasticidad, pero sí se ve, digamos, como ese cambio, inclusive lo nombran como de colores que tiene el cerebro cuando se está meditando y han hecho los estudios en Harvard, en la revista Science, donde realmente han hecho pruebas y cuando las personas entran en ese estado meditativo, como todo se concentra en el lóbulo frontal, que es esta parte del cerebro, y cómo se aísla esta parte del cerebro que le llamamos el cerebro reptiliano y el límbico, el uno asociado pues a toda la parte del piloto automático, de la reacción, ¿sí? Y el otro a las emociones, y cómo todo esto se aísla en la parte meditativa y cómo se enfoca en la parte frontal, del lóbulo frontal, con mejores decisiones, mayor capacidad de respuesta. Entonces, sí, digamos que ya hay estudios que lo comprueban a nivel cerebral y que esos cambios, pues obviamente que se ven demostrados, donde aumenta el grosor, por ejemplo, la corteza prefrontal, que lo mencionaba, y esa es la toma de decisiones, la concentración y la autorregulación. Pero también crece el hipocampo, que es clave para el aprendizaje y la memoria, pero también se reduce el tamaño de la amígdala cerebral, que esa, digamos, lo que es en el lado como un poco negativo, porque ese es la parte del cerebro que procesa el miedo, la ansiedad, la respuesta a la lucha, y esa como el tamaño en vez de crecer disminuye. Entonces sí es importante eso. Y ya a nivel, por ejemplo, físico, corporal, pues la reducción del estrés, la salud cardiovascular, hasta la longevidad celular. Entonces, sí hay estudios. En cuanto a mitos, que es la pregunta que me hacía Jenny, pues realmente existe un mito que lo hemos escuchado y es como que meditar es poner la mente en blanco. Y Eso. realmente eso es un mito Y porque automáticamente te agrego el otro. Y como yo no puedo, porque a mí, yo siempre tengo tantos pensamientos, ajá, exacto, entonces no puedo buenísimo. meditar. Ok. Exacto. Entonces, no, científicamente y neurobiológicamente inclusive, es imposible dejar la mente en blanco. ¿Cuál es la función, digamos, en este caso de esta meditación? Pues realmente es observar los pensamientos sin engancharnos ya en él. O sea, yo ya los puedo ver, observar. Ah, estoy pensando esto y tener la capacidad de reenfocar la atención, es decir, lo dejo ir y vuelvo otra vez a mi punto aquí presente.
¿Sí? Eso realmente es lo que yo logro, no poner la mente en blanco. El mito número dos es, es que necesitamos mucho tiempo, condiciones perfectas, sentarme no sé cómo, la postura, que silencio, incienso. Entonces, realmente la verdad es que pueden haber prácticas o micro prácticas que inclusive pueden ser de 10 perdón, de 3 a 10 minutos. Son suficientes para generar cambios medibles en el cerebro a largo plazo, que lo que importa es que la consistencia, no la duración o sea, en el momento realmente la meditación, ni tampoco el entorno. Yo puedo meditar en cualquier espacio. Ya ahora puedo usar mis audífonos o tapaoídos. Yo hasta me coloco para aislarme completamente antifaz y entonces yo entro en la oscuridad perfecta si esté de día. Entonces, sí uno busca los mecanismos, pero no es necesario decir pues que eso ya es una condición para no hacerlo. Y otro mito es que es una práctica para evadir o para no sentir problemas, entonces tú meditas y no sientes, ¿verdad? Es así. La No. meditación no busca anestesiar emociones, sino que busca, por el contrario, es como ese nivel de tolerancia al malestar, ¿cierto? Es como yo puedo responder ya, estoy meditando y llevo un tiempo, yo ya me estoy dando cuenta que mi capacidad de respuesta a una dificultad de forma consciente es, en vez de reaccionar de forma impulsiva, yo ya me detengo, pienso, observo la emoción. Eso ya es una ganancia. Ok. Entonces, esos son los mitos. Alma, Andreita, cualquier cosa ahorita si tienes que seguir, pero es que Alma iba a decirte algo, entonces quería aprovechar. Perfecto. Ya. Está cerradito el audio. Así Ahora mismo. sí que cuando ella termine quería comentar algo de mi práctica o de experiencia en la meditación, pero no quiero interrumpir cuando termine. Ujú. Yo Pero ya terminé. entonces, el mito Ah, más importante, según dice Andrea, es, requiero poner la mente en blanco, requiero mucho tiempo, requiero hacer una postura X que no sé cómo se hace, o me duele demasiado la columna, o me duelen las rodillas, entonces, ¿cómo me voy a sentar como el indito que llamamos, verdad? No. Entonces, esos son mitos. Ok, perfecto. Antes de escuchar a Nantli, vamos a ver qué dice Alma con respecto a la meditación. Ujú. Sí que comentar que efectivamente no es tan sencillo como pues sentarse a meditar y la mayoría se resiste porque normalmente tenemos pensamientos, pero con todo lo que acaba de comentar Andrea, los beneficios que hay y científicamente comprobados, es empezar como por lo menos 5 minutos, sentarte, aquietarte y atender a la respiración y a los latidos del corazón para centrarte y dejar que los pensamientos pasen sin estar como juzgando ni poniendo atención, porque ya que te dispersas otra vez regresar. Y hay distintos tipos de meditación, pero en mi caso yo practico el de con los ojos abiertos porque nos hablan de estar aquí y ahora, tomar conciencia de lo que sucede a mi alrededor, porque podría ser otros como que me imagino que estoy frente al mar y viendo un atardecer y podría ser, pero en realidad la que yo practico es esa, estar como tomando atención a lo que está sucediendo y llevarte ese estado meditativo durante el día, la vida en el tráfico, porque ahí es cuando se pone a prueba si meditas o no. Porque todo está muy bien que yo ponga mi incienso, me ponga en una postura y tratar de mantener una columna erguida alineada, porque de otra manera a veces tendemos a hacer esto y nos dormimos en lugar de meditar. Entonces, una columna erguida, alineada y empezar 5 minutos y ir avanzando y lo máximo, bueno, lo que cuando yo lo hago es media hora, pero no estoy esa media hora totalmente. Yo creo que unos minutos que entro en total meditación y ya es un avance de que lo logro. Nada más. Gracias. Motivación, motivación. Ok, muy bien. Anantli, cuéntanos cuáles son los mitos más importantes que has descubierto en Herbolaria. Bueno, uno de los primeros, que ya lo comenté, pero nada más para remarcarlo, es que la Ujú, herbolaria no es científica. Y ujú, pues ese pues no es cierto. O sea, hay cerca de 20.000 plantas que sí tienen estudios científicos, hay otras 60.000 que no, por supuesto,
pero yo Mm. creo que con 20,000 sí algo hacemos. Este, Nos Ahora, alcanza, ¿hasta nos alcanza. dónde? O sea, para muchas personas el único camino para que realmente fuera científico es que estuviera la sustancia activa extraída a nivel de metabolito individual, como ocurre con los medicamentos de Claro, síntesis claro, química. Pero eso claro. ya es un sistema de creencias porque en realidad, fíjense cómo en la ciencia hay sistemas de creencias, porque en realidad hay muchísimos estudios que respaldan que el efecto sinérgico tiene que ver con esta parte de lo que el cuerpo necesita y para muchos seres, no para todos, es mejor respetar este efecto sinérgico que sustancias activas. Y más para los que provenimos de poblaciones originarias, que tenemos ADN de tipo indígena metido en alguna parte de nuestros genes o ADN Con africano, mucho. que Mm. estamos mucho más amistados con estos mecanismos de acción que con los de síntesis química. Mm. Entonces, esto es un enorme mito que es relativo, igual, o sea, para Mm. quién, con qué objetivo, etcétera, etcétera. La, Antes hiciste, y perdón, solo para referirme a lo que mencionaste hace un rato, existe como, voy a utilizar el nombre de la planta, pensaré en la menta o Ujú, la hierbabuena, o, no sé, voy a ponerle ese nombre. Decías que también se adaptaba a la necesidad de, es así, o sea, la planta puede ser que yo requiera algo y ella me lo va a dar, aunque Alma requiere algo y es la misma planta, pero le da diferente. Esto es una justificación que ya ustedes tienen científica, sin embargo, puede ser un mito decir, no, la menta, no, eso solo es para darle sabor rico a la comida. no, eso ya se ha observado, o sea, de hecho hay toda una teoría al respecto de la verdadera física cuántica, no de la hipiosa, donde que dice que obviamente muchas sustancias se comportan de acuerdo a lo que el observador quiere, y eso ocurre con los electrones, y obviamente las plantas tienen electrones, por Claro, supuesto. claro. Entonces, es interesante y hay toda una justificación al respecto, aunque estamos todavía años luz de comprenderlo realmente. Sin embargo, es una realidad para muchos habitantes de pueblos originarios que nos va mucho mejor con sustancias en forma sinérgica que con sustancias activas. O sea, porque podemos establecer un diálogo con una planta completa y no solo con una sustancia. Claro, eso sin quitarle el hecho de que si te accidentaste y te volaste la tapa de los sesos, definitivamente usar sustancias que están probadas por la ciencia y conectarte un montón de cables, probablemente es una de las mejores alternativas para salvar tu vida. Excelente. Voy a, antes de seguir, y quiero que lo vayan pensando para que le cuenten a las personas, ustedes, o sea, Alma, Andrea, Anantli, podrían atender, y cuando digo atender es, tengo una consulta, quiero que ustedes me expliquen algo, ustedes dan esa atención, ya sea virtual, dan cursos, porque de qué forma podemos otras personas acercarnos a ustedes. Si quieren, mientras tanto, lo van contando y les cuento que tengo acá. Vayan pensando que nos van a contar. Y por acá les digo que Jacqueline Levy dice, cuando vayas ay, no sé cómo se dice, a Pautla, Cuautla, quiero una terapia con Alma. ¡Ah! Alma, ya tienes un cliente para allá. Ok, dice Edith Gracias. Ramírez. Dice Edith, a mí me dicen, dice Edith, que meditar es hacerse menso. Wow, un mito más, ¿no? No me Hacerse menso. importa lo que digan. Ok. Dice Mari Carr, pero no sé, NZ, dice, gracias a Nantli, adaptógenos. Creo que es lo que está preguntando acá, o está haciendo una pregunta, no sé, no, o un comentario. Y también dice, yo he escuchado el mito de que las plantas no funcionan. Ok. Solo quería contarles lo que está acá en el en vivo y por favor, cuéntenos, ustedes son personas que están al servicio y claro está también a distancia o de manera virtual. Cuéntenos qué nos ofrecen. Después seguimos con otras preguntas, pero es ahorita que como salió el tema de cuando vaya a tal lado quiero que me atienda Alma, pensando, ¿ustedes están dando esa atención? Sí, mira, bueno, gracias. Claro que sí, aquí en su casa las espero cuando gusten. Dios me prestó un paraíso bellísimo. Tengo un ojito de agua donde están haciendo el agua
Y como bien dice Anantli, podemos hacer esas terapias de naturismo con la tierra, el aire, bueno, pues, la práctica de asanas, una comida rica vegetariana, meditación, barras de access, bueno, de aquí se irían así como más bellas de lo que son, ¿no? Y también las barras de access las doy, pero eso es no esto en línea, son presenciales, tiene que estar la persona y tengo que tocarla, ¿no? También, pues en realidad la práctica de yoga prefiero darla igual presencial, pero si alguien quisiera, pues podría ser la excepción. Y ahorita lo que hago en línea solamente es el tema de, estoy trabajando, yo soy contadora, entonces estoy trabajando con las finanzas para asesorar a las emprendedoras o a las personas que requieran empezar a enfocar toda su energía sobre el dinero, saber cómo trabajarlo desde el punto del chip que tenemos, que qué conversaciones teníamos en casa acerca del dinero y todas esas cosas. Entonces, eso sí lo manejo. De hecho, para el 20 de agosto tengo una masterclass en línea y pues puedo dar mis redes sociales en Facebook como Alma Vázquez, y cuando quieran venir, aquí estamos en la ciudad de la eterna primavera, Morelos. Un calor rico y nos refrescamos en ese ojito de agua. Gracias. Jenny, tienes el micrófono apagado. Ay, perdón. Sí, Anantli había levantado la mano y Sí, entonces dos cosas, el comentario que querías hacer y también nos cuentas si ofreces alguna atención a distancia o sí, presencial. nada más para comentarles, pero se une con la segunda pregunta que hicieron. Hay Ujú. otro mito de la herbolaria que son los remedios milagro y es una de las cosas que más ha desprestigiado al uso de la herbolaria. En Ok, todo el mundo hay remedios milagro, que un solo producto te promete que te va a arreglar la vida sin hacer ningún otro cambio en tu estilo de vida, sin estudiar a fondo cuál es la causa de la enfermedad, síntoma o lo que sea que estés padeciendo. ok. Considerando que la mayoría de las enfermedades, sobre todo las crónicas en la edad avanzada, son multifactoriales. Entonces, sí hay que hacer un proceso de consulta y con esto respondo lo otro, donde se hace de asesoría, donde yo no puedo dar consulta porque no soy médico y yo no diagnostico, sino me baso en el diagnóstico de un médico. Obviamente sí sé mucho de análisis clínicos porque crecí estudiando los libros de medicina de mi mamá, pero yo no doy un diagnóstico, sino a ver qué le dijo su médico, etcétera. Y voy a hacer un programa a la medida de la persona que incluye alimentación, técnicas de naturismo y plantas medicinales e incluso prácticas mentales de cosas que tiene que ajustar en su cabecita loca para que entonces su cuerpo responda. Y en mi experiencia, ese es el enfoque multidisciplinario en donde sí funciona el uso de plantas medicinales. Creer que solamente por tomar el ajo rey con ortiga, que está súper de moda en México, que en realidad tiene corticoides, que ya está probado por Cofepris que tiene corticoides, y que con eso se me va a quitar el dolor articular sin bajar de peso y sin hacer actividad física y sin limpiarme las arterias de colesterol y sin inducir la regeneración con alimentos vivos, pues obviamente es una ilusión y es un remedio milagro. Y entonces este tipo de suplementos son los que han hecho mucho daño al uso de las plantas medicinales y que pues se inserta en el otro mito que tiene mucha gente en la cabeza de que porque es natural no hace daño. Y hay cosas que ni son naturales y sí hacen daño. Entonces sí hay que tener, pues simplemente buscar más a fondo antes de meterse cualquier cosa. Y lo segundo que estaba diciendo Mari Carmen es de los adaptógenos. Sí, efectivamente, los adaptógenos son estas sustancias que funcionan de forma distinta en cada ser. Unos de los que se han declarado como adaptógenos son todos el reino fungi, los hongos, sobre todo los de origen asiático, que son los que tienen más investigación científica y algunas plantas como el ginseng, ginkgo biloba, las que también provienen de de la medicina china o incluso de la ayurveda, como la ashwagandha, la rodiola, que pues son plantas que pueden tener un efecto hormonal, pueden tener un efecto termogénico o pueden tener un efecto metabólico. ¿De qué va a depender? Pues de la persona. Y puede hacer que a alguna persona no le vaya bien en su proceso de depuración. Entonces, pues sí, definitivamente hay mucho que abordar de plantas medicinales y si no se aborda de esta manera integral, sí es probable que no funcione. Excelente.
Y definitivamente entonces ahí entramos en uno de los errores, o sea, ¿cuáles son los errores que más se cometen en temas de herbolaria? Y tal vez ahí para que puedas contarnos, porque ahorita Alma mencionaba, no sustituye a la medicina. ¿Podría ser ese un error en la herbolaria? Sí, Ujú. la herbolaria no es medicina, no es un método de diagnóstico. El naturismo tiene sus propios métodos de diagnóstico basados en signos y síntomas y la persona puede elegir que yo la diagnostique en base a signos y síntomas, que no se requiere ser médico, sino ser un observador del cuerpo. Calores, fríos, coloraciones del rostro, la misma observación de la lengua, de la cual hay un libro que se llama La salud al alcance de todos, de un científico mexicano que se llama, que se llama Manuel Tomás Lestrade. Alcocer. Tomás Alcocer, que tiene 500 fotografías de lenguas y que él es un acupunturista que trajo eso de China, etcétera. Entonces sí hay toda una metodología, pero eso no es un diagnóstico médico. Puede ser complementario a un diagnóstico médico, sí, puede ser alternativo a un diagnóstico médico también, pero eso va a depender del sistema de creencias de la persona. Y a mí lo que más me gusta es respetar la cosmovisión del paciente. Si me viene un indígena que viene bajando de allá de la sierra de no sé dónde, le voy a mandar a hacer una batería de análisis clínicos con todo y un ultrasonido y una resonancia magnética que le va a salir en 15,000 pesos, pues de entrada se va a reír de mí. Y en segundo, no le va a servir de nada, o sea, no. Entonces, más bien voy a adaptarme a esas necesidades del paciente. Y entonces, de ahí viene parte del error del uso de la herbolaria, es no adaptarnos al sistema de creencias del paciente como practicantes de plantas medicinales y también confiar a veces en que a veces no es suficiente. Ahorita tengo una compañerita que desafortunadamente lo más seguro es que tenga leucemia y sí se mandó a hacer estudios. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que estaban fallando y ella no, o sea, sí está abierta obviamente al uso de estudios, tiene la posibilidad, etcétera, ¿por qué no? Y una vez que llegamos a ese diagnóstico, acompañado de médicos, tengo una amiga buenísima que es homeópata y después estudió la carrera de medicina para darle robustez a lo que ella hacía, pues obviamente confío totalmente en su pronóstico y en base a eso trabajamos. Y siempre estoy trabajando, obviamente, no de forma aislada, sino en equipo con muchos otros profesionales de la salud. Y yo creo que ese es un error de la herbolaria. Creer que es una solución única y que sabemos todo en todos los casos, pues no. Obviamente siempre tenemos que acompañar los procesos y somos eso, acompañantes del proceso de salud del paciente. Excelente. Entonces, tenemos que, bueno, en el caso de Andrea, Andrea creo que nos faltaba de que nos cuente con respecto a lo que hemos estado conversando. Y tengo otras preguntas para las tres, pero resulta que estamos exactamente a 1 hora 28 de programa. Yo creo que estamos así muy felices. Yo creo que nos podemos quedar un poco más, pero igual, le quiero preguntar a todas una pregunta más, pero también si hay alguna pregunta de las personas que están acá en el en vivo. Y acá en el en vivo hay una persona que menciona, ¿se manda tratamientos por correo o se atiende en línea? O sea, tal vez es una pregunta para todas. O si solo a Nantli, que es la que podría recomendar cuestiones que tienen que ver con herbolaria. Cuéntame un poquito de eso, porque es una pregunta acá o un comentario que hace en el chat. No, yo lo hacía respecto a que Anatli sí atiende en línea Ah, ok, ok. y que Anatli Eh, envía el tratamiento, o sea, ya que te atiende en línea, pero más bien ella que lo comente, nada más que se le sí, pasó. coméntalo, coméntalo. Ajá. Ah, sí, está bien, nada más que sí atiendo en línea, en presencial, etcétera, y nos ponemos de acuerdo a su servicio totalmente, pero me gustaría darle paso a Andrea. Ujú. Sí, Andrea, te Muchas gracias. escuchamos. Bueno, realmente yo a través de Coradiuma acompaño a personas que se sienten emocionalmente bloqueadas, que viven en ansiedad, estrés, insomnio, una sensación de desconexión de sí mismas y que deseen recuperar claridad, estabilidad, dirección para vivir con mayor bienestar. Entonces, digamos, en esa práctica se incluye la meditación. ¿Sí? Se acompaña con meditación, que es una de como de las, digamos, como de las herramientas que acompaña. También hago barras de access. Y bueno, atiendo pues en línea y también presencial
Actualmente estoy promocionando una clase, es una masterclass que se llama Sanar es recordar quién eres. Realmente es una sesión en vivo donde se comprende precisamente cómo las emociones impactan el cuerpo, también cómo aprender a regular tu sistema nervioso y vivir pues mucho con más bienestar, digámoslo así, con ejercicios prácticos para comenzar un camino de transformación. Esto pues todo lo tengo a través de mis redes sociales, lo promociono, de Coradi Human, así me encuentran en las redes sociales y también pues a través de el link de WhatsApp que está allí directamente. Claro que sí. La buena noticia es entonces que todas las personas que estamos acá en el envío y que podríamos ver después la grabación, tienen la posibilidad de contactar. Recordar entonces, tanto Andrea como Alma como Anantli pueden después entrar al programa y recuerdas que ustedes pueden hacer comentarios. Entonces yo las invitaría a que en los comentarios puedan saludar a la audiencia y poner los links de referencia. O sea, pueden poner sus correos, pero ya directamente o sus redes directamente en el en vivo que va a quedar grabado en el Facebook de Alternativas. Perfecto. Entonces, ¿cómo se van sintiendo? ¿Muy bien, muy carrereadas o sienten que hay mucho que decir y ya se les está acabando el tiempo? ¿Cómo se sienten con eso? Pero bueno, una pregunta más para cada una y ahí vamos viendo si nos alcanza para votar, pero digamos acá. Voy con Andrea. ¿Puede cualquier persona meditar o necesita de la guía de alguien para poder empezar? Bueno, eso es una pregunta, pues que realmente yo como inicié, yo sí necesité guía, conocer de qué trata, cómo puedo yo dar un inicio, entenderla, ¿cierto? Pero cualquier persona puede meditar, sí, cualquier persona realmente puede meditar. Si tiene una orientación profesional, es lo mejor, pues. Si hay una persona que ya está meditando y te puede decir cómo hacerlo, cómo iniciar, pues bueno, digamos que es un práctico, ¿sí? Pero realmente aplica a la población en general, porque pues estamos hablando que se puede hacer con audios, o sea, guiado, o realmente meditaciones donde tú ya entras en ti mismo, tienes tu propia práctica, no necesitas de un audio y sencillamente te aíslas y estás en el silencio si quieres o colocas una música suave. Entonces, si la pregunta es que si cualquiera lo puede hacer, sí, cualquiera lo podría hacer. No hay que limitarse, no tenemos que limitarnos, la verdad. Si hoy una persona se interesa, podría buscar en YouTube un video y empezar a meditar. O sea, no es que requiere de una guía especializada para, digo, por el temor que le puede generar, que no sabe hacerlo, pero sí lo podría hacer entonces Podría guiada por hacer. ese video si fuera el Lo caso. puede hacer. Yo Ok, creo que esto es de iniciativa, de amor propio, de qué tanto quiero yo empezar y no hay excusa. Hay mucho ya en las redes, hay mucho en los medios y también hay personas que ya sabemos que meditan, que hacen yoga, que tienen prácticas que conectan con el ser. Entonces, ok, abrirse a todos. Todos tienen la... perfecto. Muchas gracias. Y si tienen dudas, entonces que se te escriban y ya van a tener sus links de Bienvenidos, referencia. les puedo dar la claridad, claro que sí. Ok. Me gustó mucho el nombre de esa masterclass que vas a ofrecer, que dice eh, Ana. sanar, es recordar quién eres. Suena muy interesante, ¿verdad? Pues tenla por ahí para que en el rato del cierre nos puedas contar un poquito. Y Gracias. le preguntamos a la joven Alma. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a hacer yoga? O sea, ¿qué es lo mínimo que esa persona debe cuidar? ¿Cómo se prepara uno para eso? Además de que busque una profe, asumo, o una maestra. Digo que se dice maestra más que profe, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué les recomiendas a alguien para empezar el yoga a Bueno, practicar? lo Ujú. primero es recordar que el yoga no busca la perfección, sino la conexión con uno mismo. Y mis recomendaciones serían que busquen un instructor certificado que pueda adaptar la práctica a sus necesidades. Comenzar con sesiones suaves sin compararse con otras personas.
escuchar al cuerpo y respetar sus límites, lo que ya había comentado, porque en ocasiones nos emocionamos y ya queremos como que hacer unas posturas así como parado de cabeza, flor de loto, no sé, exagerar porque decimos, no, pues que el otro lo está haciendo y se llegan a lesionar y realmente eso está muy mal. Porque a veces dicen que las personas, yo tengo una hermana que es fisioterapeuta y llega mucha gente lesionada y les dicen, ¿cómo te lastimaste? Fui a yoga. Entonces ella divulga, no vayan a yoga porque en el yoga se lesionan. Y para nada, o sea, realmente ahí es que uno no sabe observar, escuchar a su cuerpo, ¿no? Claro, Entonces, eso claro. les recomendaría. También que sean Ok. constantes. Incluso en los 15 o 20 minutos diarios pueden generar cambios importantes con su práctica, ¿no? Y si Ujú, ujú. existe alguna condición, alguna lesión, notificarle al instructor. Si tienen, si están Ok. embarazadas, alguna lesión, pues comentarlo y consultarlo con su médico antes de si les autorizan ir a la práctica. Y yo antes de iniciar la práctica siempre pregunto si traen alguna lesión, porque no podemos poner, como les mencionaba, todas las mismas asanas para todos o las posturas que en sánscrito se dicen asanas, ¿no? Y siempre Ujú, digo ujú, que el yoga no transforma tu vida porque logres tocar tus pies, por tanta mm, flexibilidad, sino la transforma porque aprendes a escucharte, a respirar conscientemente y a responder con mayor calma ante los desafíos día a día. Como les mencionaba, el yoga no es nada más llego y pongo mi tapete y ahí estoy practicando yoga. Yoga inicia desde que salgo hacia la vida y cómo reacciono, ante situaciones de tensión. Ahí es donde tendría que empezar como a llevar a la práctica. Y para mí el ujú, yoga es ujú, un camino para cultivar salud, bienestar y una relación más amable con nosotros mismos. ujú. Excelente. Entonces, iniciar es, bueno, para iniciar lo que recomendarías es buscar en un lugar a una persona que sí esté certificada y preparar tu mente porque el cuerpo se va a ir acomodando. ¿Verdad? El cuerpo no va a decir lo mismo desde el día uno, pero sí estés en la en ser constante, ok. Así es. Em, y definitivamente se puede convertir casi como en una moda. Yo sé que quizá mucha gente está diciendo ahora que yoga, que pilates, qué sé yo, pero bueno, lo más importante es que conectemos con la oportunidad de una terapia alternativa, que realmente no es solamente una postura, como decías, ¿verdad? O movimientos X, es que tiene toda una filosofía y además tiene una justificación científica. Que luego se Joven. vuelven yogadictos, dicen. Ujú. No, y se ve la diferencia cuando dejas de hacerlo, ¿verdad? Se ve, el cuerpo se resiente, o sea, resiente eso que ya había mejorado, ¿verdad? Entonces, bueno, por dicha que se puede retomar. Anantli, ¿cómo se integra la herbolaria en la medicina tradicional? Y yo te preguntaría así adicional, si no tenemos médicos o si los médicos no son tan conocedores, él no nos va a decir, por decir, si vos le vas a decir desde tu experiencia a una persona hipertensa, haz esto, esto y esto y esto, y además está tomando medicamentos, o sea, porque el médico ya se los mandó, ese médico no le va a decir a la paciente, ah, sí, hágalo de herbolaria y tal día deja de hacer tal cosa, porque él no maneja el tema. O sea, ¿cómo se trabaja la herbolaria con la medicina? Afortunadamente a mí me llegan muchos pacientes que son que tienen cierto nivel de estudios y de formación académica. De hecho, tengo varios médicos en mis formaciones, que es gente bastante abierta y que lo único que cuidamos son interacciones. Entonces, por ejemplo, hay dos plantas medicinales que son buenísimas, pero que tienen un montón de interacciones, como la valeriana y la hierba de San Juan para el sistema nervioso, pues yo no las utilizo casi, a menos que el paciente no esté tomando antidepresivos y una larga lista de etcéteras, porque esas plantas son tan Ok, buenas y son tan ok, rápidas que sí se contraponen con el medicamento convencional. ok. Entonces, Entonces, sí hay una interacción sí. que podría afectar en la medicación que está dando la alopacia. O sea, la medicación alopática sí podría verse, digamos, afectada por por la hierba de San Juan. Sí, y por eso es que se recomienda sí acudir con un profesional de las plantas, como sería yo, y Ok. hay muchos de mis alumnos que sí saben eso, que sí saben que hay muchísimas interacciones y que entonces tienen cuidado con este tipo incluso ponerlas en horario distinto a veces funciona,
Si está tomando antidepresivos, definitivamente no se usa bajo ningún concepto, pero hay muchas otras opciones. Está el ojo de gallina mexicano, está la pasiflora, está la magnolia, que son mucho más nobles y mucho más suaves y que tienen muchísimos menos reportes de interacción. Entonces, lo primero es que sí hay que estudiar y si no queremos estudiar en ese momento, sí ir con un profesional que sepa sobre el uso de plantas medicinales. Y lo segundo es que muchas veces cuando la persona está como todavía o está en un tratamiento complejo, yo me aseguro y sigo dando el seguimiento durante las siguientes consultas de que no esté ocurriendo una interacción negativa y en algún momento le tengo que hacer la observación al paciente de que no puede dejar su tratamiento convencional solo porque según él ya va a empezar con plantas medicinales, porque yo ni siquiera de entrada ni siquiera les creo, no sé qué tanto van a sí hacer el cambio de hábitos. Y más bien, cuando el padecimiento mejora porque cuidé que no hubiera una mala interacción, en algún momento el mismo médico que le recetó el tratamiento convencional se lo tiene que retirar. Sobre todo cuando son cuestiones de metabólicas o de tiroides o cosas o psiquiátricas que son realmente delicadas. Entonces, yo no me voy a pelear nunca con él, con el profesional de la salud. Y aún así hay una tercera advertencia de que la persona tiene que tener el suficiente criterio propio para decidir si quiere, sí estar con ese profesional de la salud que está cerrado al uso de las plantas medicinales, pues tiene que saber qué le dice y qué no, si se quiere evitar una bonita discusión que va hacia la nada. Entonces, pero, o cambiar con este tipo de profesionales que, como ya dije, conozco una neuróloga, una homeópata que aparte es médico, otra que es geriatra, o sea, tengo un repertorio amplio de médicos de carrera que sí están hermanados con la herbolaria y con los cuales voy a tener muchísimo menos problemas. Pero Claro. aún así hay que ponerse de acuerdo y no todos los médicos les gusta trabajar en equipo. Claro, ok. Ahí entonces yo también te pediría, si es posible, en ese mensaje que vas a poner en el Facebook Live, en ese mensajito de alternativas, opciones de dónde contactar, porque sí, sé que estás en México, pero posiblemente algunos también trabajan a distancia, si hay alguna duda específica. Y lo digo por gente que le gusta la idea de trabajar, y solo voy a mencionar dos patologías, la diabetes y la hipertensión. Y la gente le gustaría utilizar terapia alternativa más que la medicación de por vida. Y entonces, como vos decías, se lo está indicando el médico, pero tendría que quitárselo también, porque en el momento en que ya la hipertensión se convirtió en hipotensión porque está tomando medicamentos y además es herbolaria, no puede esa persona andar con la presión tan baja. Esas cosas, quizá la gente, me gustaría mucho que entendiera que sí es un trabajo de profesionales en las áreas, ¿verdad? Y Sí. entonces, definitivamente aquí, con solo eso que acabamos de decir, nos damos cuenta de que no es ni mito ni milagro. Es ciencia, ¿verdad? Ni mito ni milagro, es ciencia. Ok. Entonces, yo sé que es tan demasiado bonito estar aquí, pero vamos a tener que cerrar. Pero entonces, cada una como ustedes quieran, o si quieren empezar, Andrea, Alma y Anand. Y el orden así, Andrea, Alma y Anand. Mira, todas con A, wow, no lo había valorado. Todas con A. Y lo que les van a decir a las personas es, en vista de que hoy nos hemos dado cuenta de que hay suficiente materias que respalda, o sea, científica que respalda las terapias alternativas o estas que hemos estado conversando, eh, ¿qué le diría a la audiencia que podría ser lo primero que hagan para, para acercarse a estas terapias alternativas? Lo Bueno, respaldan científicamente, pero bueno, ¿cuáles son los pasos para seguir? Pasos para, por ejemplo, en el caso de la meditación, ¿qué les recomiendo? Empezar a tocar corazón. Yo creo que si nos conectamos más con nuestro corazón, dejamos de pensar tanto, allí podemos encontrar muchas respuestas y es un buen inicio para meditar. Entonces, es un ejercicio que lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier espacio y me funcionó a mí. Creo que eso fue lo primero que empecé a hacer cuando empecé a meditar, fue tocar mi corazón y sentir las palpitaciones y quedarme ahí escuchando. Y ahí ocurrió una magia muy importante. De ahí en adelante quise seguir entrando en mí
Y entrar en mí es empezar a meditar, ser consciente de lo que soy. Entonces, ese sería como algo práctico para las personas que están aquí, las que nos van a escuchar posteriormente. Empecemos por conectar con nuestro corazón y ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Eh, bueno. Conectar con nuestro corazón. Ujú. Alma. Pues yo les diría que no se esperen a que ya se les somatice alguna enfermedad, no se esperen a estar totalmente estresados, ansiosos, no sé, que busquen cerca de sus hogares algún lugar donde puedan practicar yoga, porque ahora sí que les beneficia para tanto a los que ya están tal vez enfermos, para los que no. Y pues es muy completa, una disciplina muy completa donde se atiende a la respiración, conciencia del cuerpo y que pues no nos esperemos hasta que ya, como yo decía, ¿no? Que para cuando ya esté más de la tercera edad o cuarta edad, sino todo el tiempo, no requiere Ok, de alguna edad. ok. Ok, Sí. y antes, Nanti, te voy a agregar algo. Andrea y Alma mencionaron meditación y yoga y hablaron mucho del tema emocional o el tema del control del estrés, el tema, ok, sistema nervioso central. ¿M? ¿Qué podríamos? Bueno, vas a hablar de la herbolaria y además vas a decir, ¿qué le dirías a todas las personas que debemos ayudarnos a bajar un poco excitación del sistema nervioso central? ¿Existe una planta que sea recomendada aunque yo no tenga un diagnóstico? O sea, sino como preventiva o como de promoción Sí, de la fíjate. salud mental. Ujú. Ujú. En ese sentido, hay muchas plantas. Les había mencionado el ojo de gallina. La otra es la mezcla de la felicidad, que esa en México, una disculpa por el francés, pero en todas las tiendas naturistas le dicen me vale madre o vale madrina. Así le dicen a una fórmula que es pasiflora, magnolia y toronjil. ¿Por qué? Porque tú te das el pasiflorazo ese y ya se te olvida todo y decides que es dormir. Pasiflora, Y eso toronjil. Repitámoslas. Repitámoslas. Pasiflora, Wow, magnolia y otra vez, toronjil pasiflora. o melisa. Pasiflora, Meditación. magnolia y melisa o toronjil. Ok. Entonces, ¿Y cuando es tú una infusión? puede ser infusión, puede ser tintura, puede ser microdosis, es tan eficiente en todos los neurotransmisores que activa, que relaja el sistema nervioso central, ceda a los estados de ansiedad y también regula el latido cardíaco y relaja los músculos. Entonces, Wow. es para todos los tipos de estrés y tienen una interacción muy bonita. Por eso el nombre en francés es el que les di, porque sí ayuda a que ya sueltes y digas, no es mi rollo, haces un Ajá. mantra que dice, no es mi pedo, no es mi pedo en mexicano, y eso, eso ya es lo, Oye, a veces me lo vale único que madre, será necesitamos. mejor. Así se llama, me Me vale vale madre, Me ¿no? madre. vale madre, Vale ok. madre. O el Esos son mantra los como mantras nuestra mexicanos. mentora Cira, ¿no? ¿Qué pedo? Bueno, pues qué interesante porque hasta eso, se es hasta irreverente en la forma en que decimos, ¿verdad? ¿Qué es Claro. esto? Bueno, los mexicanos, ¿verdad? Que los mexicanos, de qué pedo, que yo no, todavía no le encuentro la traducción, pero asumo que es como, ¿y qué Es con como un esto? problema, o sea, no es mi problema, o sea, la Eso, ok, mayoría de los asuntos por los cuales nos estresamos es porque no los podemos resolver, porque no son nuestro ok, problema en realidad, pero ahí queremos estar de ok, metiches. Entonces, perfecto. las plantas medicinales lo que hacen es relajar ese sistema nervioso central para que baje nuestra intensidad y dejemos de meternos en lo que no nos importa finalmente. Y a veces solo con no meternos se arregla solo. Wow, wow. Oye, eso me suena muy prometedor, porque con solo meterme en lo que no me importa, qué interesante. O sea, entonces tendré que hacer una revisión real de qué es lo que sí me importa, ¿Sí? porque entonces así automáticamente elijo salirme de lo que no. Muy interesante. Creo que ese es otro programa, chiquillas. Excelente. Esa es la próxima, o dentro de un mes, ¿verdad? Lo podemos hacer. Quería preguntarle a las personas que están acá acompañándonos en el Zoom. Tenemos a María Guadalupe, tenemos a Alicia, tenemos a María Mayela. Si quisieran
hacer una pregunta, si quieren hacer un comentario, siéntanse en la tranquilidad porque les vamos a regalar la posibilidad de decir algo a las maestras de hoy. No sé si quieren compartirlo como mensaje de texto o si quieren abrir su camarita y decir algo de cómo se sintieron con el programa. Mira, eso es algo especial para hoy, que conste. Tenemos a alguien que dice, hola, María Guadalupe. Ok, ¿quieres decir algo en específico? ¿Quieres compartirnos o solamente querías saludar? Levantó la mano María Mayela. Ah, muy bien. María Mayela, te escuchamos. Hola, yo más bien solo quería agradecer el espacio. Ananti ha sido una médico que yo conocí aquí en San Luis Potosí y la sigo y cuando ella comparte dónde va a andar, pues siempre trato de conectarme, pero también hoy fue muy bonito como escuchar otra parte de cómo inició. Para mí eso fue como muy bonito y además Ok, conocer a otras compañeras que también comparten como otra medicina, ¿no? Yo estoy empezando unas clases de yoga, entonces me sentí también identificada con lo que compartía Alma, ¿no? Entonces creo que escucharlas pues da sentido a esta búsqueda también de ir sanando, ¿no? Y que al final siempre hay una situación de la vida que te hace entrar en en este camino constante de la búsqueda. Y que bueno, hay personas ok. que van compartiendo la medicina y yo, en mi caso, aprendiendo de la medicina de Ananta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Mayela. Y yo quería, en estos, tal vez en 2 minutitos, si Andrea quiere, porque antes nos mencionaba lo de sanar es recordar. Cuéntanos un poquito de Sí. ese programa que tienes. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, este programa, como lo mencionaba ahora, es una masterclass. Esa clase realmente allí es donde vamos a, pues, a tratar mucho los temas de ansiedad, de insomnio, de desborde emocional y descubrir que no siempre es que estemos cansados, agotados, a veces realmente lo que sucede es que no estamos conectados con nosotros mismos, no hemos recordado lo que somos, no es cambiar quiénes somos ni volvernos otras personas, es recordar nuevamente. Entonces en esta clase vivimos pues cómo llegar a esa calma mental, el descanso real, tener claridad y dirección para la vida, reconectar con tu propio poder. Entonces, esta clase, pues, la estaré dando el 18 de agosto, ¿sí? Y bueno, yo les dejaré el link para que puedan entrar allí a revisar mucho más. Aquí lo que se trata es de no seguir postergando la paz, que tenemos que encontrarla y seguir de igualmente, pues continuar que, digamos, como que esa ansiedad, ese insomnio, ese agotamiento, pues no nos frene otros caminos de la vida y podernos tener más bienestar. Esta clase, como les digo, el Excelente. 2 de agosto, hora de Colombia a las 18 horas, o sea, 6 de la tarde. Es una modalidad online y bueno, ya les dejaré todos los detalles en el link. Ujú, excelente. Parto a través de Em, del Facebook Live, ahí lo sí, dejarás en el mensajito. Facebook, exacto, ahí lo... Em, es- estamos exactamente a 5 minutos de 2 horas, chicas, de estar aquí. ¡Qué barbaridad! Agradecerles muchísimo. Les voy a leer 2 mensajitos más. Dice, agradezco, estoy empezando el tratamiento de Anantli. Me hizo el favor de traérmelo Oscar. Bueno, para que sepan. Entonces dice que agradece mucho la información. Y dice, para mí ha sido, o sea, la doctora Nantri para mí ha sido un gran apoyo a mi salud. Entonces, creo que agradecer mucho el decir sí a la misión que tienes de llevar medicina, de llevar la medicina, ¿verdad? Entonces, esta mujer medicina que eres y todo el trabajo que haces desde lo que ya, desde tu mamá, bueno, es que es un legado, ¿verdad? Que llevas, y a Andrea Azul y a Alma, porque por supuesto son mujeres medicina, son mujeres medicina o somos mujeres de medicina porque creemos en que no solo es el síntoma en lo físico desde la alopatía que se puede trabajar, sino desde todo lo
emocional, espiritual, alternativo. Y esto, de lo que hoy, si yo tuviera que llevarme algo que me sorprendió, es saber que la hermosa planta se adapta a mí. O sea, no lo puedo creer, o sea, que ella me dé unos metabolitos diferentes a mí, porque soy una hiperactiva versus al otro que es más calmado y ella dice, bueno, a ese le voy a dar tal cosa, o sea, ¿cómo? Qué inteligencia tan hermosa de la herbolaria, o sea, me parece que es un aporte muy diferente. De hecho, te cuento que es la primera vez que escucho esa adaptación que la planta hace, bueno, este hermoso ser vivo también, ¿verdad? Este, agradecerles, por supuesto, y una vez más estamos en alternativas. Las sesiones de todos los viernes, estamos cerrando esta sesión del viernes, en este caso 7 de agosto. En el caso de Costa Rica estamos en el mes de las madres y el que hoy estemos aquí, Mujeres Medicina. Entonces, agradezco también que en este mes de agosto, 15 de agosto es el Día de la Madre para los costarricenses, representa el Día de la Ascensión de María al cielo, por eso la Iglesia Católica, como es la del Estado, en el caso nuestro, colocó el Día de la Madre en ese día 15 de agosto. Por eso para mí agosto es el día es el mes de las madres, ¿verdad? Y agradecer esa medicina desde la mujer que ustedes están trayendo y están dando hacia la humanidad, por supuesto que es maravilloso y es de mucho reconocimiento. Gracias por estar acá. Y yo voy a decir entonces, programa Alternativas, pensar libremente para crear un mundo, un país y un hogar cada día mejor. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo programa. Vamos a dejar de transmitir en vivo. Gracias. Ok.